El primer caso que vamos a hacer, la primera descomposición que vamos a hacer es según su valor posicional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según el valor posicional? Saber qué lugar ocupa cada número. Es decir, el número 6 ocupa el lugar de la unidad. El 3 ocupa el lugar de la decena. Porque fíjense que es 36, 30 decenas. El 2, en este caso, cumple la función de centena. Viene de 100, 200. Después, recuerden que les voy a explicar de una manera muy fácil para que después no se confundan. Vuelven a escribir lo mismo. Unidad, decena, centena. Acá también vuelven a escribir unidad, decena, centena y en este caso solamente unidad. Pero ¿qué pasa con estos tres? Estos son unidad, decena y centena, vamos a ponerlo con un color, de 1000. Y estos son unidad, decena y centena de millón. Y el último, en este caso que pusimos un 3000, acá, cumple la función también, pero de 1000 millones. Ahí, es 3 unidad de 1000 millones más 2 centenas de millón más 3 decenas de millón más, vamos para abajo, acá es 3 y puse 2, ahí está, de millón más 2 centenas de 1000 más 6 decenas de 1000 más 9 unidades de 1000 más 2 centenas más 3 decenas más 6 unidades. Y verificamos. Tenemos 3 unidades de 1000 millones, 2 centenas de millón, 3 decenas de millón, 5 unidades de millón, 2 centenas de 1000, 6 decenas de 1000, 9 unidades de 1000, más 2 centenas, 3 decenas y 6 unidades. Esa sería según su valor posicional. Vamos con el mismo número, pero ahora vamos a hacerlo pero de manera polinómica. También se los voy a explicar de una manera fácil. Composición polinómica tiene que ver con también sumas y multiplicaciones de base 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar este número, vamos a arrancar con el número 3 y lo vamos a multiplicar por 10. Vamos a hacerlo primero, todos los vamos a multiplicar por 10. Más 2 por 10, que es este 2, más 3 por 10, más 5 por 10, 2 por 10, más, vamos a bajar de renglón un poco más, 6 por 10. Voy por acá, más 9 por 10, más 2 por 10, más 3 por 10, más 6 por 10. Y verificamos que esté bien. Está el 3, el 2, el 3, el 5, este 2, el 6, el 9, perfecto, el 2, el 3 y el 6. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al último 10 le vamos a colocar un 0. A este le vamos a colocar un 1, a este un 2, a este un 3 y ahora les voy a explicar por qué. A este un 4, siempre recuerden que yo les voy a explicar de la manera más fácil, no tanto teórico. 5, todos en el 10, ¿no? 6, 7, 8 y 9. ¿Qué significa? Que todo número elevado a la 0 da 1, 10 a la 0 da 1 y 6 por 1 es 6, que es la función que cumple acá. 10 a la 1 es 10 y 3 por 10 es 30. Entonces 30 más 6, 36. 10 al cuadrado es 100. 2 por 100 es 200. Más 30 más 6. Y así se va formando todo el número. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Multiplico todos los números por 10, los voy sumando y después les voy colocando. El último número coloco un 0. Y después sigo hacia adelante. El 1, el 2, el 3, el 4. Si el número es más corto, yo elegí un ejemplo muy largo. Si el número es más corto, obviamente terminará siendo elevado a la cuarta. Por ejemplo, la descomposición aditiva, que es la tercera forma de descomponer un número, es sumando. Es decir, estos números los vamos a colocar todos con 0. Es muy fácil también.
Vamos a volcarlo por acá. En este caso, este número es de 3.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el 3 y voy a colocar ceros teniendo en cuenta la cantidad de números que hay después del 3. Tengo 3, 6, 9 números. Entonces vamos a poner 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a sumarle el 2 y la cantidad de ceros que tengo después del 2. Tengo los 6, 8, más el 3 y después del 3 tengo 7. Más sigue el 5. 5 y después del 5 tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos con el 5. Seguimos con el 2. Más 2 y después del 2 tenemos 5 números. Más el 6 y tengo 4. 1, 2, 3, 4. Más el 9, 3 ceros. 1, 2, 3. Fíjense que ya, como acá se va tomando un poco más de color y se va entendiendo. Es 9.000. Más el 2 con 2 ceros, más 200, más el 3 con un 0 que cumple la función de 30, más el 6 solo. Esta es la forma de la descomposición aditiva. Gente, espero que les haya sido útil el video de hoy y si es así, espero su like, que compartan y se suscriban al canal. Les mando un beso grande, que tengan un excelente día. Chao.